Padre Dios, tú has sido bueno, como acabamos de cantar, y tú has sido fiel, como acabamos de cantar, y podemos decir, tú has sido bueno en mi vida, tú has sido fiel, tan fiel en mi vida, pero ahora juntos como iglesia decimos, tú has sido tan bueno con tu iglesia, has sido tan fiel con y por tu iglesia, y te damos gracias, mi Dios, porque gracias sobre gracias es un testimonio de tu bondad y de tu fidelidad. Es un testimonio de que la iglesia es de Cristo y no es del hombre. La iglesia es de aquel que la compró al dar su vida por ella. Así que mi Dios, como iglesia venimos a congregarnos, a darte gracias por la manera en que tú has guiado a tu iglesia, por la manera en que tú nos has visitado año tras año, mi Dios. No merecemos tener las puertas abiertas. No merecemos ser una iglesia que quiera seguir creciendo espiritualmente. No merecemos tu provisión. Pero Padre, tú eres bueno y fiel. Y por eso te damos gracias. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y Dios seguirá ayudándonos. Así que te pedimos que nos guíes hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Primero que todo, qué bendición estar juntos hoy. Hoy es un día muy especial, así que si tú nos estás visitando como visita, nos estás visitando a la iglesia, queremos decirte que gracias por estar aquí. Hoy el servicio tiene un tono, una cara un tanto diferente. Si nos estás visitando, no esperes que el próximo domingo Pastor Luis y yo vamos a estar predicando. No es lo usual, no es la norma. Por lo general, uno de los dos predica. Pero en esta ocasión vamos a predicar los dos. Y quizás tú dices, ¿y por qué? Bueno, hoy es un asunto donde queremos celebrar. Hay momentos donde nosotros como iglesia vivimos cosas de iglesia. Y es decir, cuando somos testigos de que Dios provee a su iglesia. No simplemente cuando Él provee financieramente, que es parte de lo que Él hace para con su iglesia, pero cuando Él provee personas que han sido llamadas a ejercer un oficio importante dentro de su iglesia. Hoy celebramos la gracia de Dios en Gracia sobre Gracia. En octubre, Dios mediante, estaremos cumpliendo 7 años desde que Gracia sobre Gracia comenzó y Dios la comenzó, pero a lo largo de estos casi ya 7 Dios ha sido fiel con su iglesia. Hay algunos de aquí que han estado con nosotros desde el primer domingo y hay otros que han llegado desde hace mucho tiempo, otros están recién llegados, otros nos están visitando, pero queremos de manera así grande tratar de explicarte la fidelidad de Dios en nosotros. Hace 11 meses instalamos los primeros 3 diáconos de Gracia sobre Gracia. Quizás para ti es como que, ok, diáconos, primero que todo no entiendo qué es esa palabra. Así que no sé si aplaudir o celebrar o preocuparme, pero que todo no sé qué es, pero hace 11 meses instalamos, reconocimos 3 diáconos que Dios ha provisto a gracia sobre gracia y eso para nosotros es una gran bendición, eso para nosotros es motivo de celebración y hoy por la gracia de Dios vamos a instalar a 2 hermanos amados que han estado con nosotros. Gio ha estado con nosotros desde el comienzo de la plantación de esta iglesia, César ha estado con nosotros de amistades de hace años, un hermano que viene de otras iglesias que amamos y respetamos y también ha estado aquí con nosotros. Ahora, esa de manera de introducción quisiera explicarte por qué es importante pausar. Hay momentos donde Dios le permite a la iglesia pausar una serie, como el que estamos teniendo en Proverbios, porque es importante no simplemente recordarnos como iglesia qué es esto de diáconos, pero también si tú nos visitas, toma esta oportunidad para aprender. Quizás tú vienes de iglesias donde posiblemente las personas que están liderando se autodominaron líderes y no hubo un proceso. Quizás tú estás acostumbrado a que alguien levanta la mano, quiere ser un pastor, un diácono y ¿quién más? Y si venga para acá y ordenamos y oramos. Esto no es la manera de Dios. La manera de Dios es una manera ordenada, estructurada, planeada, estudiada. Y por la gracia de Dios, hoy ustedes van a ser testigos de la fidelidad de Dios en levantar hombres para que sean puestos en estos cargos o en estos oficios. Así que yo quiero empezar con lo siguiente y es explicar qué es el oficio diaconal, cuál es su fundamento. Y Pastor Luis va a responder a qué hacen los diáconos. Entonces, mi primera tarea es, ¿qué es el oficio diaconal? Nuevamente, yo no quiero que tú pierdas de vista que, y para eso viene a la iglesia, pues primero que todo, venimos a la iglesia para conocer de Dios y lo que Dios ha escrito en su palabra. Entonces, hoy quiero que aprendamos y de manera nos convenzamos bíblicamente que esto no es un asunto inventado por Pastor Luis o por mi persona aquí. Mira, yo creo que es bonita idea tener diáconos. No, Dios ha dado su palabra.
Y en su palabra está clara, hay instrucciones claras. Lo que pasa es que nosotros olvidamos la palabra, no estudiamos la palabra y creemos que tenemos un mejor plan que Dios. Y lideramos la iglesia, estructuramos la iglesia, hacemos iglesia conforme la mayoría quiera, pero no como Dios quiere. Entonces yo voy a responder para darle fundamento, ponerle un piso. Quizás para los que ya son miembros recordarse, cierto, por eso es que tenemos diáconos. Para los que están nuevos recordarse, sí, yo no había escuchado eso, pero quiero entender esto. Y para los que nos visitan decir, espérate, esta iglesia toma en serio Dios, la palabra y la iglesia. Y la gran pregunta que los que nos está visitando es, ¿quieres tú tomar en serio a Dios? Me imagino que si viniste hoy, pronto fuiste invitado y quizás hay una idea por ahí que quieres tomar en serio a Dios. Qué bueno. Para tomar en serio a Dios, tú tienes que tomar en serio su palabra. Y no estoy diciendo que quizás tú puedas afirmar si la palabra es inerrante, inspirada por Dios. Quizás no estás ahí, pero yo quiero animarte a que tú consideres por qué nosotros como iglesia, desde un púlpito como este, enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Pero a la misma vez, si tú tomas en serio a Dios y su palabra, entonces, por ende, quiero que tú tomes en serio la iglesia de Dios. Porque cuando entendemos quién es Dios y lo que Dios ha revelado sobre su persona en la palabra de Dios y lo que Él ha revelado de la iglesia de Dios, nos vamos a dar cuenta que esta reunión no es cualquier reunión. Que aquí pasa algo precioso, algo glorioso, y es que Dios promete estar con su pueblo congregado y reunido cuando ellos se congregan a buscar más de Él. Entonces, con eso es introducción. Ahora sí vamos a entender el fundamento. ¿Por qué es que nosotros tenemos diáconos en la iglesia? Uno, es claro que Dios no quiere que nosotros andemos inventando. O sea, es increíble, a mí esto me asombra, honestamente para mí mi corazón me maravilla que Dios, siendo como Él es, el supremo inteligente, el ser inteligente, el único glorioso que trasciende todo lo creado porque Él no es creado, el ser supremo inteligente que Él ha dicho, yo necesito revelarle a mi gente cómo es que yo soy honrado y cómo es que yo soy glorificado y cómo es que lo que yo tengo en mente, llamada la iglesia, tiene que ser formada. Es increíble que no es tan difícil realmente ni ser creyente ni seguir a Cristo en la iglesia. Es un tema de obediencia. Es un tema que Dios nos ha revelado lo que está escrito en su palabra. Ahora bien, que lo quiera es otra cosa, seguir es una cosa, y si no lo quiero seguir es otra cosa, pero Dios nos ha revelado claramente. También es increíble que Dios no nos llame a ser tan creativos como a veces pensamos. Qué increíble, algunos de nosotros no somos tan creativos. Bueno, qué bueno, Dios no te ha llamado en ese sentido, pensar y ser creativo. ¿Cómo es que la iglesia de Dios tiene que ser estructurada, liderada, guiada, formada? No, Dios nos ha dado su palabra, no tenemos que ser tan creativos en ese sentido. Tenemos que ir a la palabra de Dios para ver cómo Dios la ha estructurado. Ni tampoco, qué bendición que tenemos que pensar e imaginarnos cómo la iglesia tiene que ser formada. Dios no nos ha llamado a imaginarnos ni a ser creativos en el sentido de la iglesia. Dios nos ha llamado a ser estudiantes de la palabra. Cuando tú eres un estudiante de la palabra, tú entiendes que Dios ha hablado. Y que si Dios ha hablado en su palabra, nosotros tenemos que seguir su palabra. Y Él en su palabra nos ha dejado claro lo que Él ha pensado, lo que Él ha diseñado en cuanto a su iglesia. Tanto es así que el apóstol Pablo le escribió a un pastor joven. Un pastor que estaba pastoreando una iglesia en Éfeso. Y pastoreando esta iglesia, este pastor joven, Pablo le escribe y le dice lo siguiente de manera como introducción. Le dice, mira Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Querido Timoteo, te escribo para que tú no andes inventando. Querido Timoteo, pastor joven, te escribo para que no te creas que tú ahora tienes las respuestas que nadie había pensado, las preguntas que nadie más había preguntado, y tú de alguna manera te crees que eres Superman o lo que sea que tú creas, y muy influyente, y ahora vas a contar la historia nueva que hay por ahí. No, realmente nosotros tenemos que regresar a la palabra de Dios para entender lo que Dios nos ha hablado. Entonces, todo creyente debe verse, primero que todo, como un discípulo. Todos aquí estamos haciendo esto porque en definitiva somos estudiantes, somos discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. ¿Siervos de quién? De Cristo. Entonces nosotros ponemos una plataforma y es que somos siervos. Es lo que somos. Somos siervos de Cristo, somos estudiantes de Cristo, somos discípulos de Cristo. Y por ende, cuando nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, lo que estamos diciendo es que estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Cristo dijo, cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que Cristo dice en Marcos 10, del 43 al 45. Entonces, con esa base, lo que quiero introducir, el tema de los diáconos, es que es una postura de siervo. Pero no es que los diáconos sean los únicos siervos. Es que por ende, todo discípulo, todo creyente que se ha arrepentido de sus pecados y siga a Cristo y ha profesado fe en Cristo, es un siervo de Cristo. Todos nosotros somos, por naturaleza, siervos de Cristo. Nosotros no tenemos una opción si servimos o no servimos a Cristo. Si tú eres un discípulo, eres por ende un siervo, sirves a Cristo. Y tampoco es una opción servir a la iglesia de Cristo. No es si amanecí con ganas. No es que es un asunto para algunos dentro de la iglesia. No, si eres creyente, se supone que parte de tu ADN es servir. Porque tú sigues al Cristo, único Dios, que sirvió y no vino a ser servido. Él sirvió y por ende el servicio suyo es un ejemplo de nuestro servicio para con Él y para con su iglesia. Obviamente el servicio de Cristo no tiene comparación. Porque Él vino a servir dando su vida por gente como tú y como yo en necesidad de un Salvador y de rescate. El servicio de Cristo es diferente, pero la iglesia de Cristo sirve a Cristo. Ahora bien, dentro de estos siervos, discípulos que Dios ha constituido, que Él ha creado, se encuentran algunos que Dios le place llamarles a ejercer el servicio o el ministerio diaconal. Son estos hermanos que por gracia de Dios Él llama, Él prepara. Ahora bien, no quiere decir, por eso es que introduje el tema así, que es que ellos son los que sirven. Ay, qué bueno que Dios no me ha llamado a ser diácono. ¿Qué quiere decir que yo no voy a servir? No, todo creyente sirve. Ahora bien, dentro de esta comunidad de discípulos, de siervos de Cristo, Dios le ha placido llamar a algunos al ejercicio de un oficio diaconal. Ahora, no te quiero perder con esto y voy a explicar qué es esto. El oficio, esa palabra quiere decir cargo, quiere decir responsabilidad. Dios es tan bueno con la iglesia que Él ha estipulado lo que debe ser una iglesia. Entiéndase cómo debe manejarse la iglesia, la estructura de la iglesia. Y Dios ha puesto diáconos de estos siervos que vienen y sirven a la iglesia. Y lo ha puesto junto con otro oficio importante. Y estos son los pastores. Quizás, nuevamente entendiendo el contexto, tú vienes de una iglesia donde lo que más hay es títulos. Este es el título, tiene esto, este es el otro, el apóstol. Algunos creen que esto es por ahí. Entonces, no, el apóstol, otro es el profeta, otro no sé qué, el otro no sé qué, todo ese asunto que se han inventado hoy en día. Pero en realidad, la Biblia es clara. El Nuevo Testamento, el cual la iglesia sigue, es claro, Cristo es claro, y es que Dios ha estipulado dos oficios, dos cargos. Después de que los apóstoles dejaron de ser y ejercer, porque ya murieron, ahora Dios ha puesto pastores y diáconos. Eso es lo que hay. No es tan complicado como parece. No hay tantos cargos como debieran haber. Cristo fue claro con su iglesia y la estructuró de esta manera. Voy a darle a la iglesia la provisión por medio de pastores y voy a darle a la iglesia la provisión por medio de estos diáconos. El fundamento nuevamente es que Dios ha dado estos dos oficios, estas dos responsabilidades, estos dos cargos. Por un lado, nuevamente, aunque son diferentes estos oficios, no es lo mismo ser pastor que ser diácono, y no es lo mismo ser diácono que pastor, esos son diferentes, tienen roles diferentes, pero ambos se complementan. Estos no están peleando. Quizás algunos vienen de iglesias con un trasfondo donde los diáconos eran los que gobernaban la iglesia, y ellos eran los que decían que se hacía y que no se hacía. O había conflictos entre diáconos y pastores. En vez de ser una banda de hermanos, era una banda una contra otra. Y esto no es algo que glorifica a Dios. Los diáconos y los pastores sirven juntos, es una banda de hermanos, se complementan, se ayudan, se aman, trabajan juntos por el bien de la iglesia y obviamente para la gloria del Señor de la iglesia. Entonces, a diferencia de los diáconos, los pastores tienen esta autoridad dada por Dios. La autoridad no está en nosotros por ser pastores, la autoridad viene de Dios a los pastores por medio de la palabra de Dios. Son los pastores los que tienen la autoridad. No porque yo soy pastor y me tienes que escuchar. No, ¿sabes qué? Puede sonar muy bonito, muy espiritual, muy teológico, lo que sea que tú quieras llamarle. Pero si lo que tú estás diciendo no está en la Biblia, realmente yo no voy a escuchar. No es que tú escuchas porque soy pastor. Tú escuchas porque se supone que lo que los pastores deben hacer con la autoridad dada por Dios en Cristo, por medio del Espíritu Santo, es que ellos enseñen la palabra de Dios. Por ende, el pastor también se somete a la palabra de Dios. Estos son los pastores. Ellos enseñan, ellos lideran, ellos pastorean, ellos cuidan, pero también entonces Dios ha sido tan bueno para con la iglesia que Él le ha dado los diáconos.
Estos diáconos vienen y acompañan, asisten a los pastores. Una de las maneras prácticas de entender esto es lo que Alexander Strauch dice. Los diáconos asisten a los ancianos al representar oficialmente a los ancianos y estar preparados para llevar a cabo las tareas que les sean delegadas por ellos. Los pastores tienen diferentes responsabilidades, los diáconos también. A veces las personas piensan que lo que hace la iglesia es solamente esta hora y media en la iglesia, los domingos, y que de repente nadie más hace nada durante toda la semana. No, requiere mucho esfuerzo, requiere trabajo, requiere énfasis en enfocarse en cómo Dios quiere liderar al pueblo de Dios, de Dios, y requiere tareas, esfuerzos, responsabilidades. No es simplemente cerrar el edificio y abrir el edificio. Es más que eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos nuevamente en el cuidado del alma, en el cuidado de la persona, en el formar al individuo. Y obviamente dentro de esto también carrea las necesidades físicas, que un pastor no puede estar todo el tiempo en todo lugar y haciendo todo, porque tarde o temprano ese o esos pastores se van a quemar. Entonces Dios ha provisto diáconos que vengan y acompañen con la autoridad derivada de los pastores. Ahora bien, yo quiero explicar algo. Algunos también piensan que los diáconos son como este grupo de personas menos y que como que de alguna manera no son tan importantes. No, que no me lo diga a mí el diácono, que me lo diga el pastor a mí. Porque si el diácono me lo dice, no le pongo cuidado. El pastor sí. No. Un diácono tiene por ende la autoridad dada por Dios por medio de los pastores para que ejerzan también lo que Dios les ha llamado a hacer. Todo cristiano tiene la autoridad de Dios, como Cristo dijo, toda autoridad se les ha dado, vayan y hagan discípulos, vayan a proclamar el evangelio. Dentro de la iglesia Dios ha estructurado este orden de pastor y diáconos para que se acompañen, pero es importante que la iglesia tome como un privilegio el tener diáconos y les respete y les vea que ellos están ejerciendo algo, no porque no hay nadie más que lo pueda hacer, no porque nos hemos inventado esta subcategoría menor y menos importante que los pastores. No, los pastores están acá. Ellos sí, yo los tengo que escuchar y respetar y todo este rollo, aunque en nuestro tiempo ya ni eso se hace, pero a los diáconos mucho menos. Un diácono no importa, no. Bíblicamente, como estoy tratando de argumentar, Dios ha dado a la iglesia, para el bien de la iglesia, el ver a estos dos oficios y decir, gracias Dios por darnos pastores y diáconos, gracias por proveernos, gracias por levantar personas creyentes dentro de la iglesia con carácter, con convicciones y que sean competentes para llevar a cabo lo que Dios ha dado en su iglesia. Entonces, una iglesia bíblica y sana ejerce tanto el oficio pastoral como el oficio diaconal. Ahora, todo esto suena muy chévere y la gran pregunta es, ¿dónde está esto en la Biblia? Qué bueno que te hiciste esta pregunta. Qué bueno que estás diciendo, pastor, nuevamente usted acaba de decir que si no está en la Biblia yo no lo creo. Excelente. ¿Dónde está esto en la Biblia? Bueno, en realidad el Nuevo Testamento habla de diáconos, habla de pastores y tenemos un comienzo, por así decirlo. Algunos han confirmado que es el comienzo o por lo menos, si no es el comienzo, es una idea clara de lo que llegaría a ser eventualmente el oficio del diácono. ¿Sabes dónde está esto? En Hechos. Cuando tú vas a Hechos capítulo 6, tú te encuentras con la historia de la iglesia primitiva. Esa es la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén. Ellos ahí, con los apóstoles, creciendo enormemente, eran 5,000 personas, estaban creciendo y hubo una necesidad. Cuando tú vas al capítulo 6 de Hechos, tú te das cuenta que hay una necesidad dentro de la primera iglesia. Esta necesidad es aquellos judíos helenistas. Entonces, son judíos que principalmente hablaban griego, no eran judíos nativos y por ende había una tensión dentro de los judíos helenistas que no son nativos con los que son nativos, los judíos que estaban en Palestina, y estos judíos se están quejando que se le está dando una prioridad a las viudas de los judíos nativos. Es decir, mira, hay que darle prioridad a los que son de casa. Ustedes que venían de afuera y ahora decidieron quedarse por el Pentecostés y todo esto que viene el Espíritu Santo, ustedes se dan cuenta que es el cumplimiento de Cristo. Genial, todo eso está chévere, la iglesia crece, increíble, de 120 crece un montón, genial. Ahora bien, hay una necesidad, porque los hermanos están viniendo a decirle a los apóstoles, mira, no nos está gustando este asunto. Hay viudas nuestras que están siendo descuidadas. Y por lo tanto, cuando reparten los alimentos, ellas no tienen comida. Ahora, ¿qué vamos a hacer a esta necesidad que requiere una atención inmediata porque está comprometiendo algo?
no simplemente el tiempo de los apóstoles, está comprometiendo la unidad de la iglesia. Y los apóstoles como líderes de la iglesia ven un asunto y nos dicen, ¿saben qué? Dejen de quejarse tanto. Ustedes vayan y coman en su casa. No, ellos se dan cuenta que es un asunto de necesidad, de una necesidad particular que tienen que enfrentar como líderes de la iglesia. Tienen que buscar solucionar este asunto. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos entienden que hay una necesidad con otra necesidad. Hay una necesidad y es cuidar las viudas dentro de esta iglesia primitiva. Pero hay una necesidad también que ellos reconocen. Y es que los apóstoles tienen una necesidad de enfocarse en la oración y la enseñanza de la palabra. Ellos no dicen, ¿sabes qué? Es mejor para nosotros enfocarnos solamente en la oración, en la lectura y la enseñanza de la palabra, olvídense de la otra necesidad. No, él dice, miren, hay prioridades. Nosotros como apóstoles, ellos, pastores y yo no somos apóstoles, pero ellos, los apóstoles, por eso que decimos que hay como una idea, los apóstoles veían, tenemos que orar y enseñar, y ahora hay otra necesidad, ¿qué hacemos? Bueno, ellos dieron claras indicaciones a la iglesia para que ellos nuevamente suplieran a esta necesidad de las viudas al pedirle a Dios que trajera, que Él proveyera hombres. Pero es increíble porque no era cualquier tipo de hombre. Eran hombres nuevamente que tuvieran buena reputación. Y tú no conoces a alguien por conocerlo un mes. Buena reputación. Eso es lo que nos hablamos la semana pasada. Longevidad, longevity. ¿Te acuerdas que es una palabra favorita mía? Bueno, tiempo largo. Tú tienes que conocer a un individuo para saber quién es, su carácter, que tenga buena reputación, que sean llenos del Espíritu Santo. A diferencia de Ananías y Zafira, que fueron llenos de Satanás. ¿Para qué? Para mentir. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo y también de sabiduría. Y a quienes podamos encargar esta tarea, esta necesidad. Entonces, obviamente, en Hechos vemos que la iglesia le dice, me encanta esa idea, querido apóstol, nosotros vamos a nombrar a aquellos que sean responsables de llevar a cabo esta necesidad. Y escogieron a estos hermanos, a Esteban, Felipe, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás. Y ellos asistieron entonces a los apóstoles con la autoridad dada por ellos. ¿Para qué? Para ellos cuidar. Entonces, nuevamente, aunque nosotros podemos decir, bueno, es una iglesia que no tiene el término como tal, como diácono, porque no aparece ahí, aparece servir mesas. Por ende, no podríamos quizás decir, ahí existió los primeros diáconos, pero sí podemos concluir que nos da una idea clara de una necesidad particular en la iglesia, como también surge en la iglesia de hoy día. Hay una necesidad y es no descuidar otra necesidad. Ahora bien, cuando pensamos en estos términos nos damos cuenta nuevamente que es importante la provisión de aquellos que son diáconos. Ahora bien, yo quiero que tú pienses también en 1 Timoteo 3. Si tú vas a 1 Timoteo 3, ahí nosotros decimos, espérate, ahí es una carta, como yo mencioné, del apóstol Pablo al pastor Timoteo y le dice, así es que tú tienes que estructurar a la iglesia. En el capítulo 3 de 1 Timoteo, lo que hace Pablo es decirle a Timoteo, vamos a hablar de los obispos, que es lo mismo que los ancianos, que es lo mismo que los pastores. Eso es otro tema para otro día, pero no son tres personas diferentes, es una persona representada con esos tres títulos. El pastor es un obispo y el obispo es un anciano y el anciano es un pastor, viceversa. Todos son lo mismo, es una sola persona. Y Pablo dice, aquellos que deseen ser obispos, entiéndase pastores o entiéndase ancianos, genial. Esto es lo que se requiere de ellos. E inmediatamente lo conecta con el oficio del ministerio diaconal. Ahí él muestra las características de aquellos hombres que van a representar a Dios en este oficio como diáconos. Entonces, nuevamente vemos la necesidad de que cuando tú pienses en diáconos, tú los conectes con su apoyo, con su ayuda, con su liderazgo debajo de los pastores. Ellos están trabajando juntos. Son dos oficios que se complementan, se ayudan para precisamente llevar a cabo el ministerio de edificar y de cuidar la congregación. Entonces, para nosotros es un tema importante. Para nosotros el tema de tener diáconos y pastores dentro de una iglesia es de una gran bendición para ti y para mí como miembros de esta iglesia. Los hermanos que están hoy por ser instalados como diáconos de iglesia han entendido que su labor y su llamado viene de Dios. Nadie los obligó, nadie les torció el brazo,
Ellos han creído, junto con el liderazgo de Pastor Luis y mi liderazgo, de guiarles, de ayudarles a reconocer un llamado que había en sus vidas. Nosotros los acompañamos, trabajamos con ellos en una formación de conocerlos por lo largo de los años y de instruirles y de capacitarles nuevamente. ¿Por qué? Porque queremos seguir viendo que Dios ha llamado a su iglesia. Y creemos que Dios todavía sigue llamando hermanos nuestros para que sean pastores, para que sean líderes, para que sean diáconos. Y soñamos con que Dios levante muchos más dentro de nosotros, para que Dios nuevamente siga afianzando esta iglesia en el fundamento de lo que Dios ha dicho que esta iglesia debe seguir, y es los fundamentos y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces, oramos que Dios siga ayudándoles a ser fieles y firmes. Y por eso, familia, les pedimos que oren por nosotros. Ustedes están de un lado, como a veces pareciera, simplemente de recibir o de observar y de poco como participar, porque supuestamente los que participan son los que siempre están aquí al frente. Eso es mentira. La iglesia siempre participa. Y la iglesia debe participar orando por los pastores, por los ancianos y preguntándose: Señor, trabaja en mí, porque yo no sé si he sido llamado. Lo que sí sé es que he sido llamado a conocerte más. Yo soy una mujer para conocerte, para ser una teóloga, una mujer de la palabra. Y yo sé que Dios me ha creado como un hombre para liderar, para capacitarme, para aprender, para conocer la palabra de Dios. Ahí está. Dios nos ha hecho líderes como hombres, nos ha hecho siervos y siervas para conocer la palabra de Dios y vivir según la palabra de Dios. Entonces, Pastor Luis ahora va a responder a la pregunta de ¿qué hacen entonces los diáconos? Si hay un fundamento en la Biblia, explícame un poco más qué es lo que ellos hacen. Así que te toca, mi querido. Si ya entendemos lo que es un diácono, ¿cuál es el llamado del diácono en el aspecto práctico? ¿Qué es lo que exactamente los diáconos hacen? Pastor Michael mencionó algunas cosas. Yo quisiera, por así decirlo, de nuevo repasar algunas de ellas. Yo quiero resumir en 5 aspectos el llamado de un diácono. En primer lugar, es un llamado al carácter, no a la capacidad. Nosotros creemos que la vida de un diácono predica antes que sus manos sirvan. Los requisitos morales y espirituales de este oficio enfatizan que el ministerio no es simplemente operativo. Ese texto que Pastor Michael refirió en 1 de Timoteo capítulo 3, versos 8 y 9, déjenme leerlo, dice: de la misma manera, después de haber hablado del oficio de ancianos, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dado al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Entonces estamos hablando de carácter. Ustedes saben que hay 3 Cs muy famosas aquí, pero la idea es, si usted no la sabe, averígüela, pero la idea es, el carácter precede el carisma. Nosotros creemos que primero usted tiene que ser antes de hacer. El fundamento es lo que eres delante de Dios. Entonces, cuando elegimos estos hombres, una de las cosas que nos dedicamos en 6 meses es asegurar que sean íntegros, que sean sobrios, confiables. No basta con ser eficaz, no es que sea un técnico, no es que sea, como decimos en Dominicana, un león afeitado. La idea es que sea un hombre espiritual, aprobado, guiado por una limpia conciencia, que tenga temor de Dios. Entonces nosotros creemos, no jugamos con esto aquí, honramos a un Dios que es santo. Dice 1 de Pedro 1:15, sino que como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, no los domingos únicamente, sino todos los días de la semana, porque escrito está, dice el apóstol Pedro, sé santos, porque yo soy santo. Entonces quiero enfatizar, es un llamado primero en carácter. En segundo lugar, en su llamado a servir con excelencia. Servir. Pastor Michael enfatizó mucho eso de servir. Los diáconos no cumplen tareas. Ellos ministran con gracia donde hay necesidad. Son 2 cosas diferentes.
aunque el rol de diácono no necesariamente, aunque en algunos casos se puede, está relacionado a ministrar públicamente la palabra, definitivamente hay algo de pastoreo en lo que ellos hacen. Ellos cuidan los necesitados. Ellos administran los recursos materiales de la iglesia. Ellos atienden en crisis prácticas en la congregación. Son una extensión de la compasión de Cristo. De nuevo, el texto que pasó Michael leyó en Hechos capítulo 6 ilustra eso muy bien. Había un problema. Y los apóstoles, señores, los apóstoles. Yo no estoy hablando de Pastor Michael y Pastor Luis. Los apóstoles que ya no existen. Hombres con dones extraordinarios. Ya ellos todos cesaron. Cuando ellos vieron el problema, ellos buscaron una solución un poco más sabia. Ellos dijeron, vamos a crear un modelo. ¿Cómo la iglesia debe manejar estas cosas? Y dice Hechos 6, verso 3 al 6. Por tanto, hermanos, a la iglesia le dijeron, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. O sea, los apóstoles dijeron, en el lío que hay ahora mismo, un conflicto había, diáconos. De nuevo, no decimos que la palabra aparecía ahí como muy bien señaló Pastor Michael, pero la idea es, vamos a crear un oficio que se ocupe de esas cosas, pero no era un problemita sencillo. Requería mucho de ellos servir con excelencia. Entonces es un ministerio de misericordia. Es un ministerio donde su corazón lleno de amor sirve a la necesidad. Primera de Juan 3, 17 describe esa actitud así. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, la pregunta del apóstol Juan es esta: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Los diáconos entonces encarnan eso. Encarnan ese amor especial, esa compasión. Están muy atentos a las necesidades reales de la iglesia, siendo los primeros en responder con una compasión en medio de un proceso. Entonces, un llamado al carácter, es un llamado a servir con excelencia. En tercer lugar, y esto sí nosotros queremos enfatizarlo, es un llamado a promover la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Su servicio preserva la paz. Su servicio fortalece la unidad de la iglesia. ¿Saben qué? Una de las razones por las cuales Dios creó, instituyó el oficio, fue esencialmente para promover la unidad. De nuevo, el texto que hemos señalado en Hechos capítulo 6, donde es el inicio de la iglesia. Yo quisiera, por favor, que miremos ahí. Yo quisiera invitarle a que busquen Hechos 6. Esto es muy importante. ¿Por qué decimos que el oficio está muy relacionado a la unidad? Por lo que ellos resolvieron. ¿Cuál era el problema que había? Dice el verso, aquí Hechos 6, verso 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió ¿qué? Una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los apóstoles, es decir, los 12, convocaron a la congregación y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, escojan entre ustedes, etcétera, etcétera. Esto era un conflicto, y no era un conflicto pequeño. Lo que se describe aquí involucraba diferencias culturales. Había desconfianza. Había una percepción en la iglesia de que no estaban siendo justos como se manejaba la cosa. ¿Saben lo que eso quiere decir? Ese era el terreno fértil para la murmuración. Ese era el terreno fértil para una división, empezando la iglesia. Empezando la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Estamos hablando de gente con dones extraordinarios. Ya no hay copia de eso ahora. Estamos hablando de esos que estaban ahí como apóstoles. Tenían dones
que ningún hombre hoy en día lo tiene. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Vamos a establecer un modelo espiritual para resolver este tipo de dificultades y que haya hombres piadosos que cuiden. ¿Sabe qué hicieron? Nombren entre ustedes a los famosos 7. En la primera crisis que atentó contra la unidad de la iglesia no fue manejada por los apóstoles, sino fue manejada por estos hombres que se dedicaron a eso. ¿Saben cuál fue el efecto de eso? Verso 7. Ellos entran, manejan la situación y dice el verso 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, se convertían a esto. De manera que el ministerio de estos servidores no solamente resolvió un conflicto, sino que impulsó un crecimiento espiritual de la iglesia. Ellos fueron capaces de resolver la situación y facilitar que el evangelio avanzara. Promover la unidad no es un fin en sí mismo, sino que abre paso al evangelio ahora, para que el evangelio crezca. El ministerio diaconal, por tanto, es una forma concreta de preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Los diáconos ayudan a remover obstáculos de tropiezo entre los hermanos. Se acercan a aquellos más necesitados, escuchan a los afligidos, cuidan a los vulnerables. Los diáconos son muchas veces los primeros en detectar tensiones de relación en los hermanos de la iglesia. Ellos actúan como brazos y ayuda. Decía el teólogo John Owen, comentando sobre esto, escuchen estas palabras: donde el amor no se cultiva por medios de actos de misericordia, la iglesia será fácilmente fracturada por los intereses propios. El servicio humilde preserva la comunión de los santos. Termina la cita. Es un llamado especialmente a la unidad. En cuarto lugar, es un ministerio profundamente cristocéntrico. Cristo es lo que se respira allí. Cada acto de servicio apunta hacia alguien, apunta hacia nuestro Salvador. Él, ¿qué hizo? Modeló eso. Jesús se ciñó la toalla, lavó los pies de sus discípulos, dio un ejemplo de humildad. En Juan capítulo 13, verso 12 al 17, dice: entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque yo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que así como yo lo he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo esto, que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Saben esto, y dice el Señor, serán felices si lo practican. No si lo saben, sino si lo practican. Como un testimonio, déjenme decirle, porque esto es para todo el mundo. Nosotros los pastores, hay situaciones que los pastores, ustedes no tienen idea en los líos a veces que nosotros tenemos que estar metidos. Pero una de las cosas en 30 años que yo tengo en el ministerio que me ha ayudado mucho es esto. Cuando yo tengo una indisposición hacia algo, lo que yo me pregunto, si Cristo estuviera aquí, ¿qué haría? Y si ese Cristo, que es el Señor y el Maestro, ¿qué será este dominicanito? O sea, nosotros no tenemos razón para negarnos a hacer algo que Cristo modeló así. Lavó los pies. Entonces no debe haber nada que como pastores, diáconos, en sentido general, ay, pero que eso para mí eso es como muy humillante. Eso no es verdad. Porque Cristo, sobre todo cuando alguien nos ofende, a veces se le sube el indio a uno.
¿Será que esta persona no sabe que yo soy un pastor? A Cristo lo crucificaron. O sea, todavía estamos bien. Si lo único que han hecho es ofenderte en palabras, vamos de chiste todavía. No te han crucificado. Pero el punto es, nosotros debemos reflejar el carácter de ese siervo, Jesús. Su presencia en la iglesia debe ser una manifestación visible del evangelio. Y finalmente, el llamado de un diácono existe porque hay una recompensa eterna. Una recompensa eterna. Servir bien abre las puertas a una fe más firme, más visible. Una de las cosas en el texto que el pastor Michael refería en 1 de Timoteo 3, verso 13, dice que los que sirven bien como diáconos obtienen para sí una posición honorable, una posición de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La recompensa no está aquí en este mundo. Hay algo especial que Dios se encarga de imponer en sus siervos. Es un recordatorio de que ningún servicio fiel pasa desapercibido a los ojos de Dios. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces, en conclusión, como pastores aquí en esta iglesia, nosotros estamos comprometidos, como decía Pastor Michael, debemos recuperar y fortalecer el ministerio diaconal en nuestras congregaciones. En muchas iglesias los diáconos han sido relegados a funciones meramente administrativas, asuntos técnicos. Sin embargo, lo que encontramos en la Biblia es mucho más rico. Los diáconos son líderes espirituales. Están allí para modelar servicio. Están encargados de mostrar el amor de Cristo. Se trata de Cristo. Entonces, promover la formación de estos líderes, el discipulado, la valoración, es esencial para la salud de la iglesia. Nosotros estamos decididos, convencidos de que esto hay que promoverlo. El gran Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía él esto, con esta cita voy a terminar, dice: cuando los diáconos son hombres de Dios, hombres de oración y hombres de visión, la iglesia florece. La iglesia florece. Ahora, una aplicación particular a Gracia sobre Gracia. El Señor ha sido bueno con nosotros, muy generoso con nuestra iglesia. Pero hay algo que es único. En Gracia sobre Gracia hay muchas cosas únicas. Ustedes saben. Hay 5 diáconos, 4 nacionalidades diferentes. Oigan esto: Colombia, Nicaragua, Cuba y Dominicana. ¿Qué usted cree de ese equipo diaconal? Esto parece más bien la cumbre de la ONU, con Biblia y toallas para servir. Yo no sé cómo nos va a ir como iglesia, pero si esto fuera un equipo de béisbol, nosotros estamos en las finales seguro. Algunos traen café fuerte, otros traen sazón, otros traen corazón, dificultades, y se arma una asamblea aquí de comida, es la idea. El Espíritu Santo se manifiesta en todo eso. Es en nuestras diferencias que nos complementamos. Es por ser diferentes que somos fuertes. Y nosotros damos gracias a Dios. Nos recuerda que su reino no tiene fronteras, que la unidad de su iglesia puede hablar más alto que las nacionalidades, que la diferencia de idiomas. Por eso celebramos hoy su gracia en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre de misericordias y Dios de toda gracia, te damos gracias porque una vez más tú nos hablas por medio de tu palabra. Y cuando consideramos esto, la belleza, la dignidad y la responsabilidad del oficio diaconal, reconocemos que todo don perfecto proviene de ti y todo es sostenido por tu mano. Te damos gracias por haber establecido el cuerpo de Cristo con una sabiduría perfecta, como decía Pastor Michael, y por darnos siervos que reflejan el amor de Jesús. Ese Jesús que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo para salvarnos.
Y oh Señor, te alabamos porque en tu diseño servir no es algo pequeño, es algo grande en tu reino, porque el que sirve es exaltado por ti. Así que nosotros te suplicamos por esta celebración que hacemos hoy, que pueda despertar corazones dispuestos a servir con humildad, con integridad, con gozo. Levanta entre nosotros más hombres que sean llenos de espíritu, llenos de fe y de sabiduría, que tengan un amor especial por tu iglesia, que puedan dedicarse a las buenas obras por causa de Cristo. Te suplicamos, Señor, haz de gracia sobre gracia una iglesia que valore el ministerio de los diáconos, que los afirme, que los apoye, que los imite en su servicio sacrificial. Te pedimos por los diáconos que ya están sirviendo entre nosotros, Señor, fortalécelos, protégelos, renueva su ánimo, que no se cansen en hacer el bien, sabiendo que a su tiempo van a cosechar si no desmayan. Te suplicamos que sirvan con temor tuyo, no para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón tu voluntad. Y a todos nosotros, Señor, recuérdanos que cada miembro de esta iglesia tiene un lugar en el cuerpo y que el mayor es el que sirve. Haznos una iglesia donde la humildad sea evidente, donde el servicio abunde, donde Cristo sea glorificado en cada obra, desde el púlpito hasta la puerta, los parqueos, en todo donde sirvamos, Señor. Agrádate en seguir sosteniendo tu iglesia, Padre. En el nombre de ese siervo perfecto, nuestro Señor Jesucristo, en su nombre oramos. Amén. Amén.